Bueno, vamos. Qué desastre. Tantos vídeos y sigo igual. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy estamos dando un paseíto por la zona del Berrueco. Hemos visitado el Berrueco, que es un pueblo muy bonito, que es famoso por la cantería. Es tradicionalmente un pueblo cantero. Ajá. Y bueno, tiene un lab caché que además tiene un bonus. Ajá. Y es lo que hemos estado haciendo, y luego hemos estado dando una vuelta para buscar algún otro caché. Y esta vez no ganamos ningún souvenir, No. que es de lo que vamos a hablar ahora, porque nos han preguntado ya varias veces cómo me puedo enterar de los souvenirs, de cómo conseguirlos, cuándo se publican, cómo son. Tenemos un vídeo anterior en el que explicábamos qué eran los souvenirs. Primero os conviene revisar ese vídeo, que os lo ponemos por aquí, en la descripción lo tenéis, y ahora os vamos a explicar eso, cómo me entero de los souvenirs, pues para conseguirlos. Ha volado. Ya está. Venga, vamos al lío. Pues lo primero que tenéis que saber es que hay una serie de souvenirs que se repiten todos los años. Geocaching HQ pues va añadiendo souvenirs según le va apeteciendo, y entonces pues la lista se va incrementando año tras año. Hay algunos que se han mantenido durante muchísimos años, otros son un poco más nuevos, y ahí abajo en la descripción os dejamos un listado con los de este año. En futuros años pues habrá algunos que caerán y otros que se incorporarán. Entonces, nos habéis visto, por ejemplo, haciendo el del Día Internacional del Earth Caché. Bueno, ese no nos habéis visto haciéndolo en los vídeos, ese es un vídeo que tenemos pendiente. Pero sí nos habéis visto, por ejemplo, el del Día Internacional del Geocaching. Sí. Esos son todos los años, en determinadas fechas. Ahí ya os decimos que en la descripción o por aquí en algún letrero os dejamos cuáles son esas fechas. Entonces, algunos son fechas concretas que se repiten todos los años. Como un aniversario. Es como un aniversario, como el Big Blue Switch, ese se repite todos los años. El Día Internacional del Geocaching es en la misma fecha, pero por ejemplo el del Día Internacional del Earth Caché no es siempre la misma fecha. Entonces hay que estar un poco atentos cada año a cuando caen. ¿Sabes más o menos, por ejemplo? La época del año. Sí, ese por ejemplo es más o menos por el 12 de octubre. Suele ser un fin de semana. También tenemos el ejemplo del Festival Internacional de Cine de Geocaching. Ese antes se daba en un fin de semana nada más, y ahora se da a lo largo de 2 semanas. En unos casos hay que encontrar un caché en esas fechas, y en otros lo que hay que hacer es asistir a un evento en esas fechas. Por ejemplo, el del Día Internacional del Earth Caché o el del Día Internacional del Geocaching, hay que encontrar un caché en esas fechas. En el del Festival Internacional de Cine de Geocaching lo que hay que hacer es asistir a un evento oficial. Otro souvenir que se consigue de forma fija al asistir a un evento es los megas. Los megas y los gigas, que son un tipo especial de eventos, en esos tienes el souvenir correspondiente. Esos suelen tener su propio souvenir, que es diferente. Entonces, si asistes a un mega o a un giga, pues tienes el souvenir de ese mega o tal. Entonces, pues hay que tener un poco en cuenta qué es el requerimiento y cuáles son las fechas en las que hay que hacerlos. Y eso se celebran todos los años. Pero luego hay otros, por ejemplo, que últimamente, desde hace un par de años, se conceden durante todo el año, es el haber escondido un caché. Si escondes un caché, consigues el souvenir de ese año. Hay otros que también están todo el año, como por ejemplo el de los países. Si tú visitas un país en el que no has hecho geocaching antes y registras un caché, pues recibes el souvenir de ese país. Tenemos una amiga, por ejemplo, que viaja mucho, visita muchos países, y lo que más le gusta es encontrar un caché al menos para conseguir el souvenir de ese país. Y tiene una colección de souvenirs de los distintos países que ha visitado. Y aparte de todos estos souvenirs que son más o menos fijos todos los años o que los puedes conseguir durante todo el año, hay otros que HQ pues promociona por distintos motivos. En esos casos, ¿cómo me entero? Pues lo mismo que con los del año correspondiente que estás haciendo y que os hemos puesto en la descripción. Hay que verlo en el blog de Geocaching, porque ahí
todos los años van publicando los souvenirs nuevos que se van publicando o que van a estar disponibles y los requisitos para hacerlos. Entonces conviene estar atentos al blog. Y lo que es más práctico, suscribirse al boletín de noticias de HQ, que es algo muy sencillo de hacer. Publican más o menos uno al mes, o sea que no es mucho, y lo único que tenéis que hacer es ir a vuestro perfil y entonces ahí, en las preferencias de correo, seleccionar el boletín de noticias. Los boletines de noticias incluyen cada vez que hay una entrada nueva en el blog y también los anuncios que se hacen de nuevos souvenirs o de nuevos retos para conseguir souvenirs que no son los habituales que se pueden conseguir a lo largo del año. Pues nada, con este vídeo, con el anterior de qué eran los souvenirs, ahora ya os podéis convertir en unos auténticos viciosos de los souvenirs, que los hay, los hay. A mí algunos me gustan, He de reconocer que me gusta tener algunos nos gustan, ya lo hemos dicho antes, pero otros la verdad es que no nos vuelven locos. Sobre todo es que lo que no nos vuelven loco es el reto, el esfuerzo, el tener que estar obligado a hacer algo que te obligan, no que te obligas tú. Nosotros preferimos los retos que nos ponemos nosotros mismos. Claro. Pues nada, con esto y un bizcocho. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.